Les saludamos, estimadas iglesias del Presbiterio Sur, esperando que el Señor esté enriqueciendo sus vidas al recordar estas verdades de la Reforma, donde se destacan 5 enseñanzas bíblicas como lo son la Escritura, la fe, la gracia, Cristo y el propósito de todo lo que hacemos es en nuestra vida, es decir, solo a Dios la gloria. Y para trabajar este último concepto quisiera yo leerles un pasaje que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, que dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No nos gusta pensar, la verdad, en nosotros mismos como perdedores. No nos gusta expresiones como que el cristianismo es una religión para los perdedores. Estamos obsesionados por convencer al mundo de que somos geniales, lo que especialmente en este mundo significa ser saludables, bien parecidos, prósperos y aún mejor, famosos. Es verdad, nuestra teología no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, pero tampoco para muchos su teología es la teología de la cruz. En una ocasión, un autor comentó que existen 2 tipos de religiones: la religión de mentes saludables y la religión de mentes mórbidas o almas enfermas. Aquellos que pertenecen a las almas enfermas se ven a sí mismos como pecadores, desposeídos y desheredados, mientras que las mentes saludables les sale el optimismo por los poros. Es importante ser claro y decir que nadie quiere abogar por el pesimismo. No obstante, la religión de las mentes saludables, que ignora la realidad de la caída en todos sus aspectos, finalmente se rinde nada más que a una forma de terapia durante tiempos de abundancia y es irrelevante en tiempos de tragedia. Y lo que nosotros necesitamos no es terapia, sino noticias que animen, que restauren, que salven a los perdidos, a los desanimados, noticias que nos lleven por el camino del poder en la debilidad y que nos salven del éxito, de nuestro propio éxito. Y en relación a eso, es importante entender de que la meta de la vida cristiana no es ser felices, sino ser santos. No hacernos aceptos a nosotros mismos y a otros, sino ser aceptos a Dios y por Dios. No ser reunidos con todas las personas de éxito en la flor de nuestra vida, sino ser escogidos y llevados con nuestros padres y madres en la fe. No hay lugar para el sufrimiento en una vida cuya meta es determinada por una cultura hedonista. Si nuestro fin principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, y nuestra vida se interpreta a la luz del amplio guión de la creación, caída y redención, el sufrimiento es el camino entonces a la gloria esencial, no la resignación a una tragedia sin sentido. Si queremos con propiedad gritar la última sola, solo a Dios la gloria, todos nosotros necesitamos aprender a vivir según una teología de la cruz y no según la teología de la gloria. Pero, ¿qué es vivir según la teología de la cruz? En este pasaje de Pablo, vivir según la teología de la cruz es aprender a vivir según nuestro llamado, según la elección de Dios. Es decir, vivir como cristianos, que no tiene nada de qué jactarse, que no tiene nada en qué confiar en sí mismo. Vivir según la teología de la cruz es aprender a ver a Dios solo donde Dios se ha revelado a sí mismo, particularmente en la debilidad y la misericordia del sufrimiento. Cuando aprendemos a perder la esperanza en nosotros mismos, a sufrir nuestra propia desnudez en la presencia santa de Dios, a renunciar a nuestra justicia y a escuchar solamente su palabra, estamos viviendo como discípulos que cargan su cruz y reconocen a Dios como único Dios glorioso y como el único Salvador. Pero la vida de muchas
personas, muchos cristianos modernos, hoy día está más marcada por la teología de la gloria que de la cruz, donde mediante una teología autocentrada, que se eleva a Dios orgulloso, mientras que Él viene a nosotros con humildad, ve a Dios en todas partes, con gloria y poder, y presume ascender a Dios con autoconfianza por medio de la experiencia, de la especulación racional, de los méritos, buscando a Dios en lugares poderosos, en la salud, en la riqueza, en la felicidad, en familias perfectas, en familias prósperas. Sin embargo, Él se encuentra en las cosas débiles del mundo, revelándose a nosotros por medio, por ejemplo, de esta pandemia, que una vez más nos muestra nuestra miseria y lo mucho que necesitamos depender de Él. Pero también vivir una vida según la teología de la cruz y no según la teología de la gloria es gloriarse solo en Cristo y nada más. Pues Él, y no nosotros, hizo posible todo lo que somos. Él, según Pablo, fue quien nos llamó. Él tomó la iniciativa para acercarse a lo más vil del mundo. Él nos escogió con un propósito. Él es para nosotros la sabiduría de Dios, la justificación y la santificación y la redención, para que todo aquel que se gloríe solamente en el Señor. Porque el mensaje que se nos da para proclamar no es que Dios ha venido a hacer nuestras vidas mejores, más interesantes, más influyentes, más virtuosas o más exitosas, sino a sepultarnos y darnos una verdadera vida. Como dijo Budman, el pecado fundamental es la autoafirmación o el deseo de ser reconocido. Pero la verdadera religión empieza cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que Dios es el que puede hacer y lo hará todo. Pero ¿cómo esta teología de la cruz nos ayuda a proclamar solo a Dios la gloria en tiempos de pandemia? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace quitando de nosotros toda jactancia, toda confianza y revelándonos a un Dios todopoderoso en nuestro sufrimiento, donde frente a la necesidad precisamos asumir el comportamiento de los antiguos, quienes aprendieron que tenían simplemente dos opciones frente al sufrimiento: o profundizar en la palabra de Dios para sostenerse, o simplemente seguir el consejo de la esposa de Job, maldecir a Dios y morirse. Pues ellos entendían que la gracia de Dios no es una forma de andar por las pruebas, sino una forma de pasarlas, ya que ellos sabían que en ningún lugar Dios nos promete prosperidad temporal, sino que la manera en que Él nos ha redimido hace que todas nuestras pruebas tengan la forma de la cruz. Y esto es ser moldeados no por las circunstancias en sí, sino por el sufrimiento y la victoria de Cristo. Pues aunque la cruz para algunos es una locura, para otros tropezadero, para nosotros, los cristianos, la cruz es poder y sabiduría de Dios, como dice Pablo. Por tanto, si queremos glorificar a Dios, si queremos que Él se lleve toda la gloria, todos nosotros debemos tomar nuestra cruz, no evitándola ni buscándola, sino recibiéndola, pues la cruz nos encuentra, como dice Lutero, donde tomar la cruz no es un llamado al complejo de mártir que acepta el sufrimiento, la maldad, el pecado, el dolor en uno mismo o en otros. Tampoco pretende que la cruz astillada es realmente un motivo de celebración en lugar de luto, pero es estar preparados para permitir que las cosas buenas pasen y esta vida mortal también, por el bien del reino, cuyos tesoros sobrepasan y perduran mucho más que cualquier cosa que podamos conocer en esta era que se acaba. En conclusión, ninguno de nosotros, ningún creyente puede hacer que Dios sea más glorioso, más grande, más majestuoso. Pero lo que sí podemos hacer como creyentes es humillarnos más, mostrarnos más débiles, más necesitados, para que Él en nosotros se vea más glorioso, más fuerte y más necesario. Y solo mediante la teología de la cruz y no de la gloria se logra aquello. Solo mediante la teología de la cruz podemos decir solo a Dios la gloria y podemos vivir para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.